institucional y la autonomía de cara al gobierno. Y yo creo que esa autonomía en este momento es quizás, sí, muy importante, pero es necesario desarrollar la otra autonomía, esa de la que quizás no hablamos, que es la autonomía frente a poderes fácticos, ¿no? Y ese poder fáctico viene además porque en la sociedad del conocimiento, en la que nosotros estamos inmersos, en esa sociedad del conocimiento hay un tema que es álgido, y es que el conocimiento vale y vale dinero. Y en esa medida tenemos dos tendencias. A nivel de investigación, ciertamente van a haber mecanismos que van a obligar y van a orientar la investigación de acuerdo a lo que son las demandas de los sectores que tienen la posibilidad de ejercer el poder de manera fáctica, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, la industria farmacéutica ha jugado un papel importante en la conducción incluso de las propias universidades de investigaciones que nos alejan de lo que es el ámbito quizá más dedicado a la actividad de sanar, a la actividad de investigar. Creo que ahí hay un componente para mostrar, solamente un caso, de cómo esa autonomía se ve resquebrajada. Y el otro es precisamente el tema de la mercantilización del conocimiento. Es decir, cada vez más, y ahí quisiera llamar la atención cuando el profesor Bishop habla de la utilidad de la universidad para la sociedad, quizás la utilidad que fácticamente se está dando en el presente es la que está vinculada a la formación de profesionales. Y quizás allí nosotros estamos cometiendo un pequeño pecado de omisión de señalar que ciertamente tenemos que formar profesionales, y es formarlos y no solamente egresarlos, ¿no? Y quizás esa diferencia entre tener muchos egresados y quizás no mantener dos elementos que son importantes: continuidad en el proceso de aprendizaje, porque si algo debe enseñar la universidad, además de aprender a aprender, como decía, y aprender haciendo, es no cejar en el empeño de seguir aprendiendo. José Saramago, el escritor portugués de gratos recuerdos, decía que la vejez comienza cuando se acaba la curiosidad. Y en la universidad, yo creo que nosotros los universitarios, no importa los años que tengamos, tenemos que morir jóvenes. No envejecemos. No debemos envejecer. No claro, debemos envejecer. No debemos envejecer. Claro. Pero interesante, porque fíjense ustedes, cada familia, siguiendo con mi símil, cada familia tiene su autonomía para educar a sus hijos. Cada familia. Y el tema de la autonomía, indiscutiblemente, que merece la discusión en los términos de la segunda década del siglo XXI. Sí, claro. En términos contextualizados, con el valor histórico y el referencial apropiado, y la reflexión madura, discutida, crítica de los diferentes aspectos, para no caer en ser ineficientes, no caer en ser ineficaces. Porque a pesar de que todo el mundo podría pensar que las universidades después de enero del 2011 se quedaron dormidas y no les importó eso, más allá de la simple perturbación que significó eso y los 15 días siguientes a ese momento, pues en el vicerrectorado académico la doctora Patricia Rosenbach activa este proceso, se tiene que estar discutiendo, tenemos que seguir discutiendo. De hecho, este programa es para que, no es que terminamos con este libro aquí, no, es que vamos a seguir. ¿Y a dónde queremos seguir? A producir un segundo libro y a ir depurando las cosas, ir precisándolas, como les digo, para ver realmente si logramos. Sobre todo, me motiva mucho la idea de poder incorporar toda esa cantidad de profesores jóvenes que nosotros tenemos, toda esa cantidad de nuevas generaciones que, debido a las circunstancias, simplemente muchos de ellos están limitándose a cumplir horario y más nada. Y entonces, bueno, ojalá tuviésemos nosotros las palabras apropiadas aquí para que se incorporaran, motivarlos. Vamos a contribuir a construir nuestra universidad, vamos a construir nuestro país, vamos a hacerlo. Bueno, fíjate, Víctor, ahí hay un punto que yo creo que es importante. Permítame asomar allí un asunto, y es que yo diría que más que la presentación del libro sería poder conjugar ya actividades de reflexión, acción, en términos de lo que es precisamente la actividad universitaria. Es decir, yo soy defensor a ultranza de que el ejercicio de la autonomía se tiene que plantear desde la cátedra, porque es desde allí, y el ejercicio de la autonomía no es solamente el ejercicio de la libertad, sino que uno como profesor tiene que tener la vocación
y la responsabilidad de plantearse frente al estudiante el marco en el cual va a ocurrir el proceso educativo. Y el estudiante tiene que tener la vocación y la responsabilidad de evaluar esa actividad, de conjugarse en esa actividad y de ser copartícipe de esa actividad. Claro. Porque eso es otra cosa, es decir, el ámbito en que opera ya el proceso de la educación universitaria, y quizás el término no sea el más apropiado. Yo preferiría quedarme con la universidad, porque la universidad en sí es todo un proceso educativo. Ya la idea de educación universitaria supone una actividad mucho más especializada, que quizás deja de lado el tema de investigación y deja por otro lado la idea de extensión, y entonces desarticula lo que precisamente el doctor Bishop señalaba como la juntura de esas tres actividades. Yo creo que ese punto hay que empezarlo a practicar, hay que empezarlo a practicar ya, porque es de tanta importancia y estamos en una situación, ahí sí yo creo que no exagero en decir que la universidad ha ocurrido un proceso de transformación, pero que ha ocurrido a despecho de los empeños de muchos de que no querían que la universidad decayera. Yo creo que a despecho de lo que muchos quisiéramos, ha ocurrido una transformación que no es intencional y que ha significado la caída de la universidad en términos de papeles fundamentales quizás, ¿no? Sí, sin duda que esto da para mucho, ya tenemos que ir a un brevísimo corte, pero me llama la atención y quiero dejar sobre el tapete algo que vemos que inclusive en las notas que tengo aquí del doctor Bicho, ya hace una década también se trabajó en un documento donde participaron muchísimos profesores y tiene que ver un poco con lo que dice el profesor Ochoa, y es la preocupación de la profesora Patricia Rosenberg Levy, es abrir espacios, pero también que se produzcan acciones que sean verdaderamente más contundentes y que verdaderamente aporten y apuesten a ese proceso de transformación universitaria. Vemos que eso sucedió hace ya una década y entonces se generó un documento, pero ¿qué hacer? Esa es la idea, para que las cosas no queden ahí simplemente en la gaveta y sean como algo que pasa como una ola. Eso lo vamos a estar discutiendo después de esta brevísima pausa.